Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro, El Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, Los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a Lavalle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Encuentro 7. Los caudillos del interior federal. 1. La proclama de Felipe Varela. 2. La razón occidental y la guerra del Paraguay. 3. El coloniaje doméstico. 4. El poder de Buenos Aires. Durante el siglo XIX, los intentos de Buenos Aires por consolidar su hegemonía en el resto del país determinan en las provincias el surgimiento de movimientos de resistencia encabezados por caudillos. Uno de los más importantes es Felipe Varela, el Quijote de los Andes, quien nace en 1821 en Guaycama, provincia de Catamarca. Varela se desempeña como oficial de la Confederación Urquicista y es uno de los que más encarnizadamente defiende la causa del federalismo luego de la victoria de Buenos Aires en la Batalla de Pavón en 1861. Crítico implacable de la Guerra del Paraguay y del gobierno de Mitre, lanza su proclama en diciembre de 1866. Un año más tarde es derrotado por los Taboada en la batalla de Pozo de Vargas y en enero de 1868 da a conocer en Bolivia su manifiesto. Allí plasma los principales lineamientos de su proyecto político bajo el lema «Viva la Unión Americana». Ese mismo año se instala definitivamente en Chile. Enfermo de tisis, muere el 4 de junio de 1870. Este es nuestro encuentro número 7, los caudillos del interior federal. ¿Quiénes son estos caudillos? Bueno, han venido desde el comienzo de nuestra historia: Francisco Ramírez, Estanislao López, los que ataron sus cabalgaduras en la Pirámide de Mayo en el año 20, llamado por eso el año de la anarquía, pero fundamentalmente nosotros vamos a hablar de un caudillo muy interesante que es Felipe Varela. Felipe Varela, también llamado el Quijote de los Andes, era un caudillo que confiaba mucho en que Urquiza se levantara en armas contra Mitre. Si Urquiza se levantaba en armas contra Mitre, Varela pensaba que teniendo Mitre tantos problemas con la guerra del Paraguay, en la que le iba muy, muy mal, las montoneras del interior mediterráneo, que eran las que comandaba Varela, más el desgaste del ejército mitrista en la guerra del Paraguay, más el esperado levantamiento de Justo José de Urquiza, podrían converger en un avance triunfal sobre Buenos Aires. Sobre Felipe Varela hay una samba muy conocida, que es la Felipe Varela, porque Felipe Varela matando viene y se va. Hay una versión federal que dice porque Felipe Varela nunca mató por matar. La versión unitaria insiste en decir lo echaron a la frontera, de ahí no habrá de volver. Y la versión federal dice lo echaron a la frontera, seguro que ha de volver.
En 1866, Felipe Varela lanza una proclama. Es muy interesante esto porque para esta historia del pensamiento argentino que estamos haciendo, los caudillos federales no tienen grandes textos porque no eran gente ilustrada. No era gente ilustrada. Los que tienen los grandes textos son los hombres de la élite de Buenos Aires, porque son los que reciben la cultura europea, los que leen los grandes libros europeos y escriben en consecuencia los libros que explican cómo hay que complementarse a Europa para que el país salga adelante. En cambio, los caudillos del interior argentino, que son una expresión muy interesante de este país porque no se dieron en otro país, o se dieron muy escasamente, pero aquí hubo grandes caudillos federales, grandes figuras, honestos, guerreros, que han pensado su praxis guerrera, pero la han pensado sin tener detrás a un Adam Smith, por ejemplo. Cuando Juan Bautista Alberdi escribe sus estudios económicos, los estudios económicos de Juan Bautista Alberdi son casi una glosa de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Es decir, Alberdi escribe y a través de Alberdi es Adam Smith quien escribe, quien nos está diciendo: nosotros no los queremos a ustedes, los argentinos, como una colonia de Inglaterra. Lo que queremos nosotros con ustedes es comerciar. Después ustedes sean libres, tengan bandera, tengan puerto, tengan gobierno. Nosotros queremos comerciar. Y bueno, Alberdi, entonces, que ha leído a Adam Smith, destila ese programa, digamos, que básicamente, como dice Smith, Inglaterra tiene que ser el taller del mundo y el resto del mundo tiene que ser el granero del mundo de Inglaterra, tal como la generación del 80, muy orgullosa, va a decir: somos el granero del mundo, que era exactamente lo que Inglaterra quería. Pero Varela, ¿qué tiene que hacer Varela? Tiene que justificar el proteccionismo, porque si Buenos Aires quiere el libre cambio, es porque Buenos Aires va a vivir de la introducción de las mercancías británicas. Si vienen las manufacturas y mercancías británicas, Buenos Aires se enriquece con ellas y le entrega a Gran Bretaña la producción primaria de los campos argentinos, que es una producción primaria que crece fácil, que crece abundante, a la que no hay que agregarle nada. Pero Varela tenía en sus pobres provincias una incipiente industria artesanal que, de haber sido protegida, habría tenido un aceptable desenvolvimiento. Habría hecho de esas provincias, no provincias miserables y pobres, sino provincias con una producción propia, inteligente y totalmente, digamos, autónoma y vendible. Y sobre todo vendible si tenía a Buenos Aires como mercado comprador, que no lo tuvo. Tenemos que ver ahora un aspecto muy importante del desarrollo de esta parte de América Latina en el siglo XIX. La guerra del Paraguay. ¿Qué pasaba con el Paraguay? El Paraguay se había cerrado. El Paraguay era proteccionista. El Paraguay no quería comerciar con los grandes centros imperiales. El Paraguay era lo que Sarmiento llamaba la China de América. China tampoco había querido comerciar con el mundo occidental, pero Inglaterra abrió la China a cañonazos. Ese era el modo en que los ingleses penetraban en algunos lugares. Digamos, si los chinos no querían comerciar con los ingleses entraban a cañonazos y así abrieron China al mercado del opio. Y bueno, ese es otro tema. Pero Paraguay era para Sarmiento la China de América porque Francisco Solano López, hijo del doctor Francia,
había decidido hacer un territorio proteccionista, pero con enorme inteligencia había traído técnicos extranjeros, técnicos europeos, y los había puesto al servicio de ese proyecto nacional proteccionista que tenía el Paraguay. En consecuencia, a diferencia de Juan Manuel de Rosas, que le tenía alergia a los gringos, Francisco Solano López hizo educar a su hijo en Europa y trajo técnicos europeos para ayudarlo a desarrollar el Paraguay. ¿Qué pasa con el Paraguay? En el Paraguay pasa que hay astilleros, que hay, digamos, se forja el hierro, que hay un desarrollo ya de una enorme autonomía. Hay barcos, hay armas que se fabrican, hay fundiciones. Entonces, y hay mucho algodón. La materia prima que tiene el Paraguay es el algodón. Inglaterra, es notable como Inglaterra veía el mapa del mundo como hoy lo ve Estados Unidos. Inglaterra, que ya no tenía algodón porque el sur norteamericano había sido derrotado, ve que hay mucho algodón en el Paraguay. Entonces dice, señores, queremos el algodón del Paraguay. Pero los paraguayos, como son proteccionistas, no se lo quieren dar. Entonces la banca británica dice hay que hacer una guerra ahí y une a Mitre, los uruguayos y los brasileños. Se declara la guerra de la Triple Alianza. Hay que entrar con la razón occidental, el progreso y la civilización en el hermético Paraguay, en el barbárico Paraguay, en esa China de América. Efectivamente, destrozan todo, destrozan todos. Como dije en otro programa, hay 800.000 varones muertos. Y finalmente, ahí sí, el Paraguay queda entregado a la voracidad del capital británico, que se lleva todo lo que necesita, y también los brasileños. Los que menos se llevan son los argentinos. Bien, los caudillos del interior mediterráneo, como Felipe Varela, se dan cuenta que ese proteccionismo de Francisco Solano López es el que ellos tienen que proponer para sus propias economías. Entonces surge una idea, surge una filosofía, surge un pensamiento, lo hayan expresado o no, lo hayan escrito o no, surge por primera vez el pensamiento de la unidad de América Latina. Entonces, lo que expresa el Quijote de los Andes, el gaucho, seguramente no muy culto, Felipe Varela, es que América o se une y presenta ante Europa un bloque unitario, macizo, o es totalmente derrotada por las oligarquías locales que comercian con Inglaterra y se produce lo que llamamos la diseminación, podríamos decir, la deconstrucción de América Latina. La guerra del Paraguay es conceptualmente el Vietnam del siglo XIX, es una masacre terrible, negada por supuesto por la historia oficial, que ya no existe la historia oficial, nos reímos de la historia oficial, ya nadie cree en esa paparrucha que crearon basándose en los libros de historia de Mitre y algunos de Sarmiento. No hay más historia oficial. Lo que hay para nosotros es claramente un proyecto imperial que entra en la Argentina a través de la élite culta de Buenos Aires. Como había que integrar al Paraguay a ese proyecto, se decide hacerle una guerra de exterminio, Entonces, se consigue exterminar al Paraguay y al exterminar al Paraguay, el Paraguay, claro, se integra, pero se integra con nada, se integra derrotado. Lo que existe, y esto no es revisionismo histórico, es la racionalidad tecnocapitalista que Heidegger analiza al estudiar a Descartes, que a través del capital británico y a través de la unión de las oligarquías nativas de los países colonizados, derrotan a sus elementos
autónomos a sus elementos barbáricos para ellos, es decir, todos los caudillos y todos la gente del interior, y son las élites, es decir, las clases cultas de las grandes ciudades, las que imponen su poder sobre el resto de la nación para comerciar con el imperio. Ya en el año 1866, Felipe Varela había lanzado una proclama para los pueblos del interior en la cual los convocaba a unirse a su lucha. Esa proclama, en uno de sus párrafos decisivos, decía: ser porteño, ustedes observen la claridad conceptual con que se expresa Varela. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derecho. Lo leo de nuevo. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derecho. Este lenguaje lo va a retomar José Hernández en el Martín Fierro, este lenguaje de dureza frente a Buenos Aires, en que Martín Fierro, para expresar a los gauchos, le dice a los puebleros cómo se siente el gaucho ante el poder de Buenos Aires. Luego de esta proclama, Felipe Varela, en un paso más ambicioso, conceptualmente más ambicioso, yo creo que el manifiesto de Felipe Varela es uno de los textos más importantes del pensamiento argentino, aunque muchos me digan, pero si ese era un caudillo ignorante, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Lo que él expresa ahí es una realidad fundante de este país. Va a desarrollar esa proclama en el famoso manifiesto de Felipe Varela. En ese manifiesto, Varela, igual que Bolívar, propone el proyecto político-filosófico de la Unión Americana. La Unión Americana postula que solo una América unida va a ser una América fuerte. No en vano, la diplomacia británica y las élites dominantes en cada uno de los países de América Latina se opuso a este proyecto, y así es lo que determina que se produzca esta, como dije, diseminación, deconstrucción o, como se solía decir, balcanización de América Latina. Felipe Varela habrá sido un gaucho ignorante, pero había leído a Juan Bautista Alberdi. Lo había leído muy bien a Juan Bautista Alberdi, porque lo cita varias veces y lo utiliza muy adecuadamente. Entonces, habiendo leído a Juan Bautista Alberdi, dice: Buenos Aires es la metrópoli de la República. Buenos Aires es esa ciudad que coloniza al resto del país, así como América colonizaba a Buenos Aires y a todo el resto del país. La colonización se ha trasladado de Madrid o de Cádiz hacia Buenos Aires. Ahora, la potencia colonizadora es Buenos Aires. No deberá asombrarnos entonces que para Felipe Varela la Revolución de Mayo sea la guerra de 1810. ¿Qué es la guerra de 1810? Es la guerra que Buenos Aires emprende contra las provincias. Así es interpretada por las provincias la Revolución de Mayo, como una guerra de los porteños contra las provincias, porque así la interpreta Alberdi, y Alberdi es el maestro de Felipe Varela, quien tiene a un ilustre maestro, porque Alberdi era un pensador excepcional, es el más grande pensador político que tiene este país. Entonces, ¿qué es lo que dice Varela? Que en la República Argentina hay un coloniaje que podríamos llamarlo doméstico, un coloniaje republicano, un coloniaje que aquellos que dicen representar la República, o sea, la gente de Buenos Aires, la élite de Buenos Aires, ejerce sobre el resto del país.
derrotado el Paraguay, derrotado Juan Sá en San Luis, Varela queda prácticamente aislado y tiene que dar su batalla contra los hermanos Taboada, que eran santiagueños al servicio de Mitre. La batalla se da en el Pozo de Vargas y es famosa la anécdota en la cual los hermanos, cuando necesitan ganar la batalla, porque no la van ganando, le hacen tocar a la banda de su ejército una zamacueca. Y eso entona a los soldados de los Taboada y se produce la derrota de Felipe Varela en Pozo de Vargas y Varela se exilia. Y esta derrota es la del último gran caudillo argentino. Esta interpretación que nosotros estamos dando de nuestra historia y del pensamiento de nuestra historia es precisamente la interpretación compleja, no es la interpretación simple. La interpretación simple es la que da Buenos Aires a través de los textos de Bartolomé Mitre y de Sarmiento y los textos tradicionales de la generación del 80 y luego los manuales escolares, ¿no?, que trazan la epopeya de la gran ciudad de Buenos Aires que se adueña del país. Nuestra visión es mucho más compleja. No es revisionista. Nosotros no queremos revisar esa historia porque esa historia está muerta. Esa versión de la historia está muerta. No la queremos revisar. Hemos ido mucho más allá. No queremos revisar un cadáver, como es la versión liberal de la historia. Lo que queremos es instituir, establecer, trazar una interpretación compleja de nuestra historia, que abarque todo nuestro país y que le dé peso a todos los sectores que realmente lo tuvieron en la constitución de este país, aún a los derrotados, porque lo que se ha contado es la historia de los vencedores. Y la historia de los vencedores, si no contamos la historia de los vencidos, estamos contando solamente una parte, la que siempre se cuenta, la de los que ganaron. Ahora, hubo otros hombres como Navarro Viola, Guido Espano, los llamados los hombres de Paraná, José Rafael Hernández, que escribieron contra la guerra del Paraguay y contra la política de Buenos Aires. La guerra del Paraguay parte de la fanfarronada típicamente mitrista que les dice a la juventud dorada de la burguesía porteña, los que después van a formar la Liga Patriótica de Carles, de Manuel Carles en el siglo XX, les dice, bueno, a las armas, en 3 días en los cuarteles, en 3 semanas en el frente, en 3 meses en la Asunción. Y la guerra duró 5 años. Esas eran las predicciones de Mitre. Ahora bien, ¿qué dice Guido Espano sobre la batalla de Pavón? Guido Espano dice que la batalla de Pavón implicó la ruina y el desquicio para las provincias y la riqueza y el poder para Buenos Aires. En efecto, porque en esa batalla Urquiza le entrega el federalismo a Buenos Aires, así, directamente. El gran traidor de nuestra historia, el hombre que traicionó a la causa del federalismo. Andrade va también a hablar del monopolio que Buenos Aires ejerce sobre el puerto y sobre la aduana, porque aquí lo que está en juego es que Buenos Aires quiere ser el puerto único y quiere tener el dominio total sobre ese puerto y sobre la aduana. Y las rentas aduaneras eran la enorme riqueza que se podía conseguir en el país y Buenos Aires quiere ser la dueña de la aduana por todo el tiempo que sea necesario. La guerra civil que Buenos Aires lleva al interior no solo da la espalda a los intereses del interior, sino que es una guerra civil destinada a aniquilar por completo
las resistencias del interior. Buenos Aires aniquiló 3 tipos de resistencias. Las resistencias de los gauchos federales, la molestia de los negros, a los que mandó a morir a la Guerra del Paraguay, y la molestia de los indios, a los cuales exterminó en la llamada Segunda Conquista de América, que realizó el general Julio Argentino Roca. Entonces, despobló el país. La clase ilustrada de Buenos Aires despobló el país porque los mató a todos. Mató a los gauchos federales, mató a los negros, mató a los indios. Entonces lo tuvo que poblar de nuevo. Para poblarlo de nuevo, tuvo que traer a los inmigrantes, a los que llamó la chusma ultramarina, que llegaron a Buenos Aires siendo muy pobres, necesitando trabajar. Y este trabajo que estos vencedores del federalismo le quieren dar a los inmigrantes, lo había pedido antes un defensor de los gauchos. José Hernández, en el Martín Fierro, pide trabajo para sus gauchos. Dice que el gaucho es no lo dice así, pero el gaucho en realidad, para las estancias, para los campos, es una mano de obra barata y calificada, porque nadie conoce como el gaucho la tierra que tiene que trabajar y poco hay que pagarle al gaucho. Eso es lo que demuestra el Martín Fierro. El Martín Fierro demuestra en su primera parte que el gaucho no tiene destino en el sistema que se ha establecido en el país, y en su segunda parte demuestra que los gauchos se pueden integrar al sistema de Buenos Aires y les da los consejos a los gauchos para hacerlo. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Hasta luego. Lo que hay para nosotros es claramente un proyecto imperial que entra en la Argentina a través de la élite culta de Buenos Aires. La Guerra del Paraguay es conceptualmente el Vietnam del siglo XIX. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derecho. Esta interpretación que nosotros estamos dando de nuestra historia y del pensamiento de nuestra historia es precisamente la interpretación completa, no es una interpretación simple.